Bueno, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta de todo lo que hayamos visto, no hay ningún problema, habilitan el micrófono y me van realizando la pregunta. Nosotros vimos bastante. Para el primer parcial entra todo lo que vimos y todo el activo, ¿sí? Todos los rubros del activo, que sería del, a ver, no tengo acá, pero en el transcurso de mañana a la mañana le voy a pasar un mail con todos los puntos que entran al parcial. Pero básicamente es todo lo que ya vimos de teoría, más los rubros, todos los rubros del activo, ¿sí? Y ahí termina. O sea que sería capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, documentación del encargo, control interno, el proceso de la auditoría. Bueno, creería que más o menos ahí, creería que hasta el capítulo 5 completo. ¿Sí? Y de los rubros, que creo que es un capítulo, mañana yo le paso el detalle, todo lo que sea el activo, ¿sí? Entonces, la idea de hoy, entre la clase de hoy y mañana por razones técnicas me parece que se va a caer la conexión de internet a las 20:59 exactamente, que no tiene nada que ver que coincida con que juega Argentina. Entre la clase de hoy y la clase de mañana, y a lo mejor la semana que viene también le va a quedar para hacer preguntas, porque el parcial no es el lunes 23, creo, como yo le puse, sino va a ser el 24, digamos. Tengo que pasar yo no me acuerdo si ya le mandé la nota o no del cambio de parcial. Va a ser al próximo día, porque yo había puesto, avisé en clase, sí, pero no sé si llegué a pasar por escrito. Mañana voy a pasar por escrito también. Voy a pasar los temas del parcial y voy a pasar y voy a pasar vamos a pasar la fecha y los temas del parcial, ¿sí? Entonces, como estamos bastante bien entre todos los temas que dimos, lo que vamos a hacer hoy, mañana, y si nos queda algo pendiente la semana que viene, dejamos también para preguntas y para terminar si nos queda algún rubro. Mi idea es ahora dar un repaso de cómo tendrían que encarar ustedes los rubros, cuyo material ustedes tienen en el aula virtual, y mucho le fue dando Flori también con respecto al control interno mientras daban las clases, ¿sí? En el aula virtual ustedes tienen un apunte que dice legajo, dice de rubros, y ahí ustedes tienen un resumen de todos los rubros. Lo pueden estudiar de ahí, lo pueden estudiar del informe 5, lo pueden estudiar de lo que dio Flori, lo pueden estudiar del libro de la Tuca, del Loce, de Fowler, del libro que ustedes tengan, digamos, ¿sí? No es necesario que ustedes tienen. En esos apuntes yo le hice un pequeño resumen de qué es lo que uno tiene que saber referido a un rubro, ¿sí? Entonces, para cada rubro, nosotros debemos saber qué contiene el rubro, ¿sí? Cuando hablamos del rubro caja de banco, ¿qué tiene que contener caja de banco? Por ejemplo, un error muy común es hacer la conciliación bancaria, hacer los ajustes, y el saldo contable le da saldo acreedor. Como es saldo acreedor, significa conceptualmente no es dinero en efectivo disponible en la empresa. Por lo tanto, es imposible que sea caja de banco. Entonces, si nosotros entendemos cuál es el contenido del rubro, sabemos cuál es el contenido del rubro, indudablemente es el que nos va a permitir trabajar tranquilamente en cada uno de los rubros. Entonces, para cada rubro tenemos que saber cuál es el contenido del rubro. Ahora vamos a ver en qué consiste. ¿Cuál es el objetivo del examen? O sea, ¿cuál es el objetivo cuando yo audito caja y banco, cuando audito crédito, cuando audito venta, cuando audito las cuentas bancarias, cuando audito el plazo fijo, cuando audito el rodado? ¿Cuáles son los objetivos del examen? Tengo que saberlo. A su vez, cuando voy a encarar cada rubro, por lo menos tengo que tener claros los principios y normas contables que son aplicables a ese ente. O sea, si es una empresa que tiene activos biológicos, si es una cooperativa, si es una asociación civil, si aplica, si es un ente grande, si es un ente que puede clasificar como pequeño o puede clasificar como mediano. O sea, a ver qué normas contables lo tengo que aplicar.
para cada empresa, también por supuesto, para cada rubro tendría que ser un resumen de control interno. Esto lo vimos conmigo en la parte general, no aplicable a un rubro en particular, pero vimos todo lo que sea el desarrollo del control interno, y con Flori vieron, en la teoría, él hizo hincapié en cada rubro. Yo escuché que él hizo todo un resumen completo de cuáles son los procedimientos de control interno aplicables a cada uno de los rubros. Por último, no por último, pero anteúltimo, tenemos cuáles son los procedimientos de auditoría. Lo que yo quiero repasar hoy es ver, bueno, en definitiva, hacer un resumen de qué procedimiento de auditoría, eso que nosotros vimos, la lista completa, se aplica para cada uno de los rubros. Y por último, cuáles son los papeles de trabajo que debería quedar. Así está estructurado esa guía de apuntes de resumen de rubros, digamos, que está disponible en el aula virtual. La única aclaración que le hago es que tengan cuidado con los rubros, los nombres y el contenido, porque ese apunte en particular hace rato que no actualizo, y puede ser que haya, y inclusive el punto de este principio y normas contables, puede ser que haya resoluciones técnicas posteriores que ahí no están considerados, ¿sí? Ahora en algún momento voy a hacer una actualización de ese capítulo, pero sí le sirve como para tener una idea. Así que ojo con y además, donde dice principio de normas contables, tiene un resumen de las normas contables, tiene todas las normas contables. ¿Por qué? Porque se supone que todos los principios y normas contables en realidad ustedes ya lo saben, porque es el requisito previo para cursar la materia, digamos, ¿sí? Entonces lo que yo puse ahí en el apunte es un resumen que les pueden servir, pero siempre tengan cuidado de verificar las normas contables vigentes. Bueno. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Se escucha bien? Sí, gracias. Bueno, contenido del rubro. ¿Y de dónde sacamos el contenido del rubro? Si tomamos el contenido del rubro de caja y banco, qué va en caja y banco, qué va en crédito por venta, qué va en inversiones, es la definición que tiene. En general, nosotros muchas veces, y estos apuntes están preparados en función de lo que es una empresa comercial, pero no es el único tipo de empresa comercial. Nosotros podemos tener entes comerciales, podemos tener entes sin fines de lucro, podemos tener empresas agropecuarias, podemos tener entes cooperativos o podemos tener entes que tienen que aplicar obligatoriamente u voluntariamente o aplican en forma optativa las normas internacionales de información financiera. Quiere decir que el contenido del rubro va a depender de cuáles son las normas contables que le son aplicadas. En el caso de las sociedades comerciales, la resolución técnica 9, en el caso de la 8 habla de contenidos también en general, tiene algo que son aplicables a todos los entes. Las normas particulares de exposición de los entes sin fines de lucro están en la resolución técnica 11, la de actividad agropecuaria está en la 22, la de ente cooperativo está en la 24 y las NIF están en la resolución técnica 26. Entonces usted quiere saber qué entra en caja de banco, busca la resolución técnica 9 y ahí le va a decir lo que entra en caja de banco. Si está en una entidad financiera, busca la resolución técnica 11 y ve si ahí tiene distinto. Fíjense nomás, por ejemplo, por decir algo, en una empresa industrial, el estado de resultados o los resultados del ejercicio se llama estado de resultados. Y en un ente sin fines de lucro, usted tiene que hacer un estado de recursos y gastos, como ya es otra cosa, ¿sí? Quiere decir que el contenido, lo que va lo que va en rubros, digamos, no es lo mismo el comercial que el industrial. El apunte que ustedes tienen ahí disponible está basado generalmente en empresas comerciales, industriales y de servicios, ¿sí? Entonces, primer punto, decir, bueno, me tocó auditar de inversiones, busco la resolución técnica y verifico qué es lo que tiene que haber ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que no esté registrado como inversiones y no tenga que ser inversiones, no debería estar ahí. Para saber que algo tiene que estar o no tiene que estar, necesito conocer el concepto. ¿Y cómo conozco el concepto? Según estas normas contables. Obviamente que estas no lo vamos a repasar, yo le estoy armando un esquema como para que ustedes se ubiquen. Todas las resoluciones técnicas también en el capítulo 2 tenían un detalle. Acá estamos hablando del contenido del rubro. Después, una vez que sabemos el rubro, nosotros tenemos que determinar cuáles son los objetivos del examen, cuáles son los objetivos del auditor en relación a las afirmaciones. Habíamos dicho que cualquiera sea el rubro, la cuenta o la cuenta que estemos auditando,
siempre podemos aplicar este esquema. Una cuenta afirma la existencia o la ocurrencia o acaecimiento de un hecho. Una cuenta afirma que todo lo que está registrado ahí es todo lo que debía registrarse se integró, se registró, o sea, está registrado todo y no se ha omitido ninguno. La propiedad, es decir, que todo corresponde a la empresa, la medición y la exposición. Dice, por ejemplo, que la mercadería vale 100 pesos y dijimos la exposición está dentro de la mercadería, dentro de los bienes de cambio, ¿sí? Todas esas afirmaciones nosotros lo podemos poner en para cualquier cuenta. Eso le va a servir para auditar. Decir, bueno, ¿cómo audito? Cuando le pregunto, a ver, ¿cómo audito la cuenta gasto de luz? No se preocupen en estudiar de memoria, decir, bueno, ¿cuál gasto de luz? Te voy a decir, bueno, que el gasto de luz exista, que el gasto de luz, la acumulación o haya ocurrido durante el ejercicio, que todos los gastos de luz que deben activarse se activaron, que no se ha omitido ninguna partida, que la integridad, la propiedad, el titular de la luz es la empresa, el costo de la luz es lo que se paga, no incluye impuestos, por ejemplo, va al costo de lo que debería incluirse, y está expuesto dentro de gasto de luz, no dentro de gasto de agua, por decir algo. Después ustedes podrán usar gasto de luz o gasto de agua. Quiere decir que esta afirmación y este esquema le permite a ustedes determinar cuál es el objetivo de la auditoría y cambien el nombre de la cuenta. Si yo le digo obras en curso, es exactamente lo mismo. Pueden hacer el mismo análisis y van a ganar. Esto les sirve como guía de decir, bueno, cuando por ejemplo yo le pregunto, ¿cómo se auditan las obras en curso? Verifico que las obras de curso estén bien. Bueno, verificar que la obra de curso está bien significa desagregar qué es lo que contiene la cuenta de obra en curso en cuanto a todas estas afirmaciones y verificar el objetivo. O sea que yo tengo que verificar que las obras en curso existen, se fueron acumulando los gastos durante todo el periodo, más el saldo inicial si es que viene el periodo anterior, que todo lo que debía registrarse se registró, es decir, que tampoco se han omitido partidas, que la obra en curso es de propiedad de la empresa, que está evaluado el costo y que está expuesta dentro de bienes de uso, ¿sí? Eso se refiere con el objetivo. Eso lo pueden utilizar para cualquier cuenta que ustedes quieran. Y los procedimientos de autoría los vamos a ver en la filmina siguiente. Bueno, en la filmina siguiente, los procedimientos de autoría que yo lo puedo hacer para verificar todo esto, surgen de ese arsenal, por así decirlo, de procedimientos que nosotros estudiamos en forma general. Es decir, para cada cuenta tengo que seleccionar de estos procedimientos cuáles voy a utilizar, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora un repaso es para cada uno de los rubros y para cada una de las cuentas, más o menos cuáles serían los procedimientos que uno lógicamente tendría que utilizar, ¿sí? Esto lo vimos hace 3 clases, no lo vamos a repasar, eran los 12 procedimientos. Dicho sea de paso, en el examen de ayer, llamativamente, o en el examen del lunes, llamativamente los alumnos estaban muy flojos en procedimientos. Y los procedimientos de autoría es la esencia de la autoría, o sea, yo no sé cómo un alumno puede rendir auditoría sin saber procedimientos. O sea, si ustedes no saben todos estos procedimientos, ustedes no podrían ser auditor, menos podrían rendir la materia de auditoría. Pero vamos a suponer que si el día de mañana ustedes le contratan para ser auditor, no pueden desconocer cuáles son los procedimientos de auditoría y qué clase de procedimientos hay y cuándo tengo que aplicar. Lo que nosotros dimos hasta ahora es, en forma general, dimos todo el proceso de auditoría, que espero que le haya quedado claro. Y si no, tienen la semana que viene 2 clases donde ustedes espero que me bombardeen a preguntas sobre temas que no entendieron. Y específicamente el tema de procedimientos, bueno, tengo todos estos procedimientos, a ver, bueno, ¿en qué lo utilizo? El tercer punto, habíamos dicho los principios y normas contables. Los principios y normas contables, generalmente, la exposición ya habíamos hablado en el punto 1 y en el punto 3 hago una referencia a las normas generales. En el apunte ese que ustedes tienen disponible, tienen un resumencito, digamos, pero resaltado, no está actualizado, digamos. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, las normas generales generalmente están en la 17, en la 41. En la 17 si un ente, llamémosles grande, 41 si un ente pequeño o un ente mediano,
la 46, si adoptó obligatorio o voluntariamente las NIF, va a tener distintas normas contables. En el aula virtual yo había levantado un análisis comparativo de mediana empresa que está en la carpeta Teoría 2020. Creo que está disponible todavía, después lo voy a verificar. Este tenía un análisis comparativo de, por ejemplo, la diferencia de inventario, el cálculo del costo de la mercadería por diferencia de inventario, solo lo puede realizar en entes pequeños, digamos, un ente que hace contabilidad por resolución técnica 17 no lo hace. Por ahí en un ente pequeño el interés podemos calcular interés simple, a lo mejor en una empresa que calcula que tiene resolución técnica 17, generalmente se utiliza el interés compuesto, ¿sí? Bueno, ahí yo le puse una tablita bastante interesante, está disponible, me dice acá mi ayudante de cátedra, así que ese es bastante interesante para que ustedes sepan. Nosotros generalmente en los prácticos, todo, nos interesa, dado lo corto del cuatrimestre, que ustedes aprendan auditoría, no complicarle tanto con contabilidad, porque si no, como yo siempre digo, yo le puedo dar un ejercicio que sea verificar el BPP de una empresa y darle un montón de datos y ustedes tendrían que estar en condiciones de saber. Bueno, por ahí no es el objetivo nuestro complicarle mucho el tema de la contabilidad, sino que fíjense que los ejercicios prácticos más los ejercicios de los exámenes son muy sencillos de resolver, digamos. O sea, no le estamos probando a fondo sus conocimientos contables. Estamos probando, le diría, hasta para entes pequeños, digamos. No, creo que no pasamos de ahí, ¿sí? Bueno, entonces ustedes para cada rubro tendrán que saber qué es lo que se le va a aplicar. Y después existen otras normas que por ahí no están, que están vinculadas a otros aspectos. Algunos tienen problemas, normas de medición y otros tienen normas de exposición y otros abordan otro tema, como por ejemplo el tema de la unidad de medida, como es el caso de la resolución técnica 6, que es la reexpresión en moneda homogénea. Tienen la 18, que tiene algunas cuestiones particulares, la 23, después tienen BPP, consolidación y negocios conjuntos, tenían la 14, la 21, actividad agropecuaria, la 22, y muchas resoluciones que son modificaciones que yo les repasé ahí. Todo ese esquema, esto no deja de ser un repaso de lo que vimos en el capítulo 2 cuando vimos normas contables que son de aplicación. Todo el conocimiento de todas estas resoluciones, ustedes tienen que ponerse la mano en el corazón y decir, yo sé la resolución técnica 6, sé la 18, sé la 23, sé la 14, porque todas estas resoluciones ustedes tienen que saber antes de cursar auditoría, ¿sí? O sea, él es, por eso habíamos hablado como conocimiento previo a auditar. Si yo voy a auditar, obviamente que tengo que saber cómo se hace la contabilidad. Para saber cómo se hace la contabilidad, tengo que conocer las normas técnicas vigentes o las normas contables. Bueno, después para cada rubro tendrán que hacer un resumen de control interno, que esto Flori se explayó en la parte práctica y antes de ingresar a cada práctica en particular le hice un resumen de qué es lo que es aplicable a cada rubro. En el apunte tienen un resumen. Flori habló de la parte particular de cada una de las cuentas y yo le hablé del control interno general de la empresa sin hacer hincapié en ningún rubro en particular. Bueno, y el punto 5, que es el objetivo de la clase de hoy, era repasar algunos procedimientos sustantivos de auditoría con algunos asientos muy, muy a mi pesar, porque generalmente no me gustaría dar o repasar conceptos contables, pero creo que le va a ser útil porque realmente vemos que el grave problema muchas veces no es de auditoría en sí, sino es más bien contable. Entonces yo lo que hice es un resumen de cuáles son los procedimientos por rubro, hice un resumen de los asientos más significativos. Esto, por supuesto, si ustedes quieren mucho más elaborado y mucho más, a lo mejor también técnico, el libro de la Tuca tiene, o cualquier otro libro podría tener de forma más completa. Yo simplemente hice un resumen de lo que yo consideré que es lo más usual que ustedes se van a encontrar. Bueno, así que nos concentramos en esto, en los procedimientos sustantivos de autoría, empezando por el rubro caja y banco, que según
La resolución incluye el dinero en efectivo en caja y banco del país, del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ustedes conocen el concepto, todo lo que no cumple esa condición tiene que volar de caja y banco, ¿sí? Entonces, eso no hay forma, porque muchas veces los alumnos dicen, no, pero voy y miro la resolución. Mira, o sea, hay que tener un cierto conocimiento, decir, tengo que saber cuáles son los conceptos, por lo menos casi en el 90%. Después podemos, alguna duda uno puede tener y después puede salir de paso. Pero básicamente tenemos que saber. En caja y banco, en función de ese concepto, vamos a tener cuentas de fondos fijos y caja, cuentas bancarias, valores a depositar y moneda extranjera. Mucho de esto, o la mayoría de esto, o que le diría que casi todo ya lo vieron en la parte práctica, sino yo simplemente le voy a dar un encuadre teórico a lo que ustedes vieron y hacer un resumen, decir, bueno, tengo que estudiar caja y banco, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber fondo fijo, caja, tengo que saber cuenta bancaria, valor a depositar y moneda extranjera. En la cuenta de fondo fijo, ya lo vieron en el práctico, el arqueo de fondo fijo, el arqueo de caja, el procedimiento principal. En las cuentas bancarias, las reconciliaciones bancarias y la circularización de entidades financieras. Los valores a depositar, el arqueo de valores, y en moneda extranjera es el arqueo de valores, y después controlar que la cantidad de moneda extranjera esté medido al tipo de cambio comprador vigente al cierre. Y a su vez, recuerden que todo lo que sea moneda, por nuestras normas legales, que en realidad está establecido en la resolución, en la ley de sociedades comerciales, básicamente yo le diría que ustedes siempre van a tener tres cuentas. La cuenta en pesos, si es cuenta en moneda extranjera, tiene que estar separado. O sea que si es caja en pesos, es una cuenta. Si es caja en moneda extranjera, es otro peso, porque moneda extranjera no deja de ser caja. Solo que esta caja es pesos, está implícito que es peso, y esta caja es moneda extranjera. Pero como la ley de sociedades dice que la moneda extranjera tiene que estar discriminado, y además es lógico que esté discriminado porque brinda una información sumamente útil a los usuarios de los contables, va separado. Y otro tercer, entonces si ustedes tienen, por ejemplo, deudores por venta en pesos, pueden tener una cuenta, y si tienen deudores por venta en dólares, tendrán que tener otra cuenta. Y un tercer rubro que siempre tiene, o una tercera apertura que siempre tiene que tener en cuenta, son los saldos con sociedades controladas y vinculadas. Si ustedes tienen deudores por venta en pesos, va a una cuenta. Si tienen deudores por venta en dólares, va en otra cuenta. Y si tienen deudores por venta con sociedades controladas o vinculadas, va en otra cuenta, ¿sí? Eso es por la ley de sociedades comerciales. Volviendo a moneda extranjera, lo que le dice es que estén informados, que además de estar en otra cuenta, estén informados en un anexo, porque hay un anexo que se llama anexo de moneda extranjera, y van todas las cuentas que tienen moneda extranjera están sintetizadas en ese anexo, ¿sí? En el cual se establece el tipo de cambio utilizado y el total en pesos. Ahí yo siempre digo que la significatividad tiene, no solamente es cuantitativa, sino es cualitativa. Si ustedes tienen una moneda extranjera valuada a 85 pesos y tienen un crédito por venta moneda extranjera valuado a 86 pesos, la verdad que la diferencia probablemente no sea significativa, pero realmente qué feo que queda un anexo donde dos conceptos que tienen que tener el mismo tipo de cambio tengan tipo de cambio distinto, ¿sí? Entonces ese ajuste se le debería realizar porque, está bien, es cierto, no es significativo, pero queda bastante feo porque es lo primero que ve la gente, mirá, Fabián, hizo un informe sobre un estado contable y el anexo estaba mal. Entonces, siempre la moneda extranjera tiene que estar bien medida el tipo de cambio vigente, porque eso va sintetizado en un anexo donde van distintos rubros. En este caso está hablando de la moneda extranjera. Bueno, esto es contabilidad pura, que creo que ustedes lo saben, pero vamos a hacer un repaso, no porque sea importante, sino para ir también viendo cómo se relacionan los asientos con los comprobantes, que es en definitiva de lo que se trata la auditoría. Una constitución de fondo fijo sería un fondo fijo, el asiento sería fondo fijo a caja, y el auditor tiene que constatar, vamos a suponer que exista una orden de pago, que se haya debitado en el extracto el fondo fijo constituido, y que el que recepcionó los fondos haya firmado un recibo, ¿sí? Con el cual se constituyen responsables.
La reposición del fondo fijo tiene dos opciones, la A y la B. En la A yo le registré los gastos, acá sería gasto de luz, gasto de agua, gasto de esto. Los fondos fijos son cada vez menos utilizados porque realmente hasta por ejemplo, yo trabajo con el Begerman, el Tango, todo eso, no es fácil, o sea, no tienen armado el fondo fijo como en realidad deberían tener. Y como cada comprobante uno tiene que registrar y armar, y realmente tiene que individualizar bien por el tema del IVA, el tema de un montón de conceptos, cada vez se usa menos el fondo fijo. Pero vamos a suponer que ustedes lo pueden usar más o menos, depende de la gana que tengan, siempre respetando los límites legales del monto que pueden pagar en efectivo. La opción A sería decir gasto a fondo fijo y fondo fijo a banco. ¿Y qué respaldo en esto? Que haya una orden de pago de la reposición del fondo fijo, que esté el débito en el extracto bancario y que los comprobantes de respaldo que respaldan, valga la redundancia, los gastos realizados en esta reposición. Además, se analiza el concepto, que los conceptos y montos estén correspondientes a lo autorizado. Es decir, por ejemplo, no podríamos pagar, yo no me acuerdo si eran 1.000 pesos o no sé qué monto el que tal, que uno, porque si uno paga, por ejemplo, una factura de 2 millones de pesos en efectivo, después no se puede tomar el IVA, digamos, o sea, tiene toda una implicancia, o no puede deducir de ganancias, no sé, la verdad que ustedes saben de impuestos más que yo, y entonces eso tengo que pagar con cheque o transferencia, tengo que bancarizar, digamos. Entonces, tengo que analizar que el monto y el concepto del monto corresponde. Y además que se compre para lo que esté constituido el fijo. Por ejemplo, podría ser no se compre bienes de uso. ¿Sí? Entonces, sería la análisis. Y la opción B, directamente gasto de luz, agua, a banco. Y usted me preguntará, en realidad, le hago esto no porque sea importante, sino porque acá quiero dejar claro un concepto. La contabilidad depende de lo que uno quiera saber. O sea, no hay recetas para la contabilidad, ni piense que la contabilidad, dos empresas iguales, en uno la contabilidad tiene 200 cuentas y en la otra tiene 400 cuentas. ¿Y por qué? Porque los contadores de ambas empresas o los directivos de la empresa quieren distinta información. Si yo quiero saber cuántas veces repongo el fondo fijo a lo largo del mes, yo con la opción A saco rápidamente cuántas veces se acreditó fondo fijo y sé cuántas veces se acreditó y por qué monto. ¿Sí? No tengo que hacer ningún cálculo más. Si yo no hago de esta forma y hago de esta forma, que desde el punto de vista de la contabilidad, desde el punto de vista del resultado, desde el punto de vista de la exposición, es exactamente lo mismo, no, está bien la opción A y está bien la opción B, y el jefe le pregunta, ¿cuántas veces repusimos el fondo fijo? Y no es tan fácil como esta. Tengo que ir a buscar la cuenta banco, ver cuántas veces se repuso el fondo fijo y hacer un análisis indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a abrir la cantidad de cuentas y van a registrar de la forma que a ustedes les sea útil. ¿Sí? Y muchas veces la forma que sea útil, todas las formas útiles están bien. La contabilidad no tiene una sola forma de registrar. ¿Sí? En realidad, en este concepto, aprovechando esto del fondo fijo, lo que les quiero hacer hacer que entienda es que mientras el resultado final esté bien, la forma de contabilizar también va a estar bien. ¿Sí? Muchas veces uno contabilizando bien se ahorra trabajo posterior y muchas veces al no contabilizar bien cuando le hacen un informe, vamos a suponer, usted tiene una cuenta que sea gasto de servicio. ¿Qué ponen en gasto de servicio? Internet, teléfono, luz, agua y luz y agua. ¿Sí? Pueden poner el gasto y sí. Ahora, si todas las veces le preguntan, Fabián, ¿cuánto gastamos de luz, cuánto gastamos de internet, y bueno, abran la cuenta y ahórrense de trabajar de más todos los meses. Esto es desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista de la auditoría, que haga un sistema o que haga otro, exactamente lo mismo. Lo que nos interesa a nosotros es el cuadradito de qué trabajo tenemos que realizar con respecto a eso haciendo. Al cierre del ejercicio, por una cuestión de corte, la mayoría de las empresas obliga a los responsables del fondo fijo a que haga una reposición y esa reposición se registra como gasto a fondo fijo. Es el único caso donde el fondo fijo, o es el único momento donde el saldo del fondo fijo puede ser inferior al fondo fijo asignado, excepto que haya realizado el último día y haya ido a cobrar el cheque, digamos, ¿sí? Pero
no es lo normal, digamos. Nadie se iría un 31 de diciembre a cobrar un cheque porque va a tardar 450 horas. Pero sí, por una cuestión de vengamiento, lo que muchas empresas hacen es que al cierre del ejercicio hacen una reposición del fondo fijo. No importa si gastó la mitad, gastó el 50%. Acá en esta reposición normal, generalmente las normas de la empresa tendrán que decir en qué porcentaje uno tiene que ir haciendo la reposición. ¿Sí? Entonces, al cierre del ejercicio, lo que ustedes vieron en el práctico es que al cierre del ejercicio de fondo fijo tengo que hacer un arqueo y tengo que verificar todos estos comprobantes de gastos que están realizados, pero en este caso ya están realizados y todavía no estaban rendidos. Digamos. Y análisis de los conceptos de monto igual que el anterior. ¿Sí? Esto es con respecto al fondo fijo, es muy sencillo. Y lo que yo quería relacionarle era cómo los asientos contables se relacionan con el trabajo de la auditoría. Esta es una planilla muy sencilla, pero que yo le hice bastante complicada, parece, donde le puse un resumen de lo que es una conciliación bancaria. Recuerden, y le puse el título Análisis de conciliación bancaria, porque recuerden que el procedimiento se llama reconciliación bancaria. Si la empresa hizo bien la conciliación bancaria y registró bien, a ustedes les deberían llegar solamente los dos primeros, debería estar como partidas conciliatorias solamente los dos primeros puntos. Los depósitos pendientes de acreditación y los cheques pendientes de cobro. ¿Por qué? Porque estas partidas, por más que la empresa lleve bien la contabilidad, son partidas que pueden quedar pendientes porque son partidas conciliatorias del tipo transitoria. Es decir, que la reversión de la diferencia se va a dar por una cuestión de tiempo. El depósito pendiente de acreditación corresponde a un depósito realizado antes del cierre del ejercicio, pero que fue acreditado con posterioridad. Por más que yo sea un genio en la contabilidad, esto siempre va a estar como partida conciliatoria. ¿Sí? No hay forma de que desaparezca la conciliación bancaria. Y acá a la derecha le puse cuál es el procedimiento que tiene que hacer para la auditoría. Bueno, la lista de conceptos serían depósito pendiente de acreditación, cheque pendiente de cobro, gasto bancario no registrado, impuestos, débitos, gasto bancario no registrado, impuestos, créditos bancarios no registrados, transferencia de terceros no registrados, cheques propios no registrados, débito automático no registrado, percepción, retención, ingresos brutos no registrados y cualquier otro concepto que a ustedes se les ocurra. Salvo los dos primeros, las otras son de carácter partida conciliatoria de tipo permanente. Es decir, que si la empresa no realiza el asiento de ajuste, estas partidas van a seguir apareciendo durante los próximos meses. ¿Sí? Entonces, si la empresa hizo bien, hizo la conciliación bancaria y registró todas las diferencias permanentes, a ustedes le deberían mostrar solamente esto. Se puede dar el caso de que a ustedes les muestren con más o menos partidas lo que tiene, que es lo que en los ejercicios prácticos ustedes les dan, es una conciliación bancaria con muchos de estos conceptos, y ustedes generalmente proponen como asiento de ajuste todos los permanentes. Si ustedes saben bien los conceptos de permanente y transitoria, automáticamente pueden autocontrolarse de que esté bien. Llamativamente, muchas veces hacen la conciliación bancaria, pero no vuelven a confeccionar la conciliación después de los asientos de ajuste. Por lo tanto, muchas veces está mal registrada la contabilidad y no se dan cuenta. O sea, cuando ustedes le dan una conciliación completa así, ustedes proponen todos los asientos de ajuste, tienen que volver a armar la conciliación y verificar que realmente coincide y que esté bien. ¿Cuáles serían los procedimientos? El saldo, verificar con el extracto bancario al cierre. Muy fácil. Y si quieren, más seguridad con la confirmación al banco que hemos enviado. Que el depósito, para que un depósito de acreditación en una conciliación esté bien, ustedes tienen que verificar que la boleta de depósito sea anterior al cierre del ejercicio y la acreditación en el extracto posterior al cierre del ejercicio. Si no se dan estas dos condiciones, probablemente esta partida esté mal. Si se dan las dos condiciones, esta partida está bien. Si hay un cheque pendiente de cobro, tienen que verificar que el número de cheques sea anterior al primero en blanco, según el corte de chequera. Por eso si usted dice último cheque emitido el 100, todos los cheques pendientes de cobro que están acá tienen que ser del 100 para abajo. No puede estar pendiente el 105. ¿Por qué? Porque para eso ustedes hicieron el corte de la documentación. Si ustedes no hicieron el corte de la documentación, jamás van a poder saber cuáles son los cheques pendientes de cobro que le confeccionaron después del cierre.
para eso es importante el procedimiento del corte de documentación. En el caso específico de la conciliación bancaria, lo que dice acá, corte de chequera. Y que sea debitado, y obviamente que el cheque pendiente tiene que ser emitido con anterioridad al cierre, lo cual ustedes verifican que el número sea anterior al corte, y además que este cheque haya sido cobrado con posterioridad al cierre del ejercicio. Eso quiere decir que toda la existencia de cheques propios en poder de la empresa que aún no han sido entregados al proveedor debe considerarse disponibilidades. Muchas veces, cuando uno emite el cheque, la orden de pago con el cheque, automáticamente da de baja, disminuye el saldo de banco y disminuye el saldo de proveedores. Bueno, todos los cheques que ustedes encuentren que los proveedores todavía no retiraron, tienen que revertir el asiento porque eso no se consideran cheque pendiente de cobro, ¿sí? Se considera como que se adelantó la registración, pero está mal. Y por supuesto que el pasivo no está cancelado. El pasivo está cancelado del momento que el cheque es retirado por el proveedor, con lo cual ahí tiene que verificar el recibo del proveedor. Y todo lo otro, el gasto bancario, el impuesto a los débitos, el crédito y transferencia no registrada, salen del extracto bancario. Todo esto es una información que ustedes tienen con el extracto bancario del mes. Y un cheque propio no registrado, usted dice, ¿y puede existir un cheque propio no registrado? Y sí, pues se puede dar. Lo que tendremos que verificar es a ver qué orden de pago corresponde. La orden de pago que yo hago referencia, tengan en cuenta que no es un comprobante obligatorio. Para mí es un gran elemento de control interno porque organiza, a mí me gusta en particular, organiza todo el movimiento financiero de la empresa. Yo en las empresas que yo trabajo, a todas le implementé el sistema de orden de pago y el orden de pago hay el orden de pago de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, o sea que ya me ordena todo financieramente. Ustedes, la empresa puede no llevar orden de pago, perfectamente puede llevar, no puede llevar orden de pago, si no tiene, es un elemento de control interno que no es imprescindible, digamos, que se podría llevarse de otra forma. A mí me gusta porque generalmente le da un orden bastante interesante a los movimientos financieros, los pagos en particular, ¿no? Entonces, el cheque propio no registrado, uno tendría que ver si corresponde realmente que se emitió el cheque y se cobró y por qué no, analizar por qué no está registrado. Puede pasar, se borró el movimiento cuando pasé todas las órdenes de pago de la contabilidad, se borró el movimiento porque no tenía una cuenta relacionada, porque es una basura o por lo que sea. Puede pasar. Débitos automáticos no registrados, esto también es común, se saca el extracto bancario. Por ejemplo, yo todos los meses registro a partir de la conciliación bancaria el débito que me hace Interbanking por el servicio de Interbanking. Interbanking es el servicio de pagos con el cual uno puede pagar proveedores, hacer transferencias, pagar la FIP, etcétera, etcétera. Ellos directamente te debitan de la cuenta, te hacen el débito y realmente yo cuando hago la conciliación y veo el débito recién registro ese débito, ¿sí? Hago la orden de pago y registro el débito. Podría haber muchos otros conceptos que sean débito automático que uno se va enterando a medida que lo van registrando. Y la percepción y retención de ingreso bruto también, recuerden que en nuestra bendita provincia, cada vez que ustedes pasan la plata por el banco, ya existen retenciones y percepciones de ingresos brutos. Bueno, y el saldo de la contabilidad, obviamente tengo que verificar con el mayor y el balance del saldo. Esto es, debemos recordar, la conciliación bancaria, así como está acá, sin la columna de partida conciliatoria y sin el procedimiento de autoría, es lo que le tiene que entregar la empresa como parte de su control interno para elaborar información contable libre de incorrecciones materiales. Lo que ustedes hicieron acá en los procedimientos de autoría y todos los tildes que pusieron y los asientos de ajuste que ustedes sugirieron es parte del procedimiento de autoría reconciliación de las conciliaciones bancarias. Y el otro procedimiento que habíamos dicho es la circularizar a entidades financieras, que es enviar a todos los bancos con los cuales opera la empresa auditada. La pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cómo me entero de todos los bancos con los que opera la empresa? Una sería sacar el plan de cuentas las que están ahí, pero en realidad yo no sé si me están ocultando bancos, ¿sí? Entonces hay una discusión, un intercambio de opiniones en el tema de
en el tema de qué momento se tiene que hacer la carta de gerencia. Y realmente, y después yo me fui a investigar en lo que decía la Federación Argentina de Consejos Profesionales, la carta de gerencia tiene que tener fecha de cuando termina la auditoría. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Podría hacer intercambio de no cartas de gerencia, a lo mejor que después lo va a certificar, pero preguntar por escrito y de manera formal cuáles son los bancos con los que lo opera la empresa. A lo mejor le transcribe, porque no. Vamos a suponer, ustedes sacan un balance de saldo y ahí hay 3 bancos. Dice Banco Nación, Banco Macro y Banco Santander. Entonces ustedes circularizan los 3, hacen todo, y cuando están terminando la auditoría, me dice, Fabián, te olvidaste de circularizar al Citibank. ¿Cómo? Y el Citibank, pues si no está en la contabilidad. Bueno, si no preguntas nada, uno se puede enterar. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando uno pide ya la información, firma el contrato de autoría y va pidiendo información, es que le entreguen una lista de cuáles son los bancos con los cuales opera la empresa. Ni contar si la empresa después tiene cuentas en Uruguay, cuenta en Paraguay, cuenta en las Islas Caimán, etcétera, etcétera. La confirmación, tipo a ciega, eso lo vimos cuando vimos papeles de trabajo, vimos ahí un ejemplo y vimos que es a ciega. Y si bien está puesto acá, es el rubro donde menos utilidad tiene la circularización de entidades financieras, porque en definitiva, lo único que nosotros utilizamos es para verificar esto, y esto lo podíamos haber verificado con el extracto sin necesidad de la circularización. La circularización de entidades financieras. Pero bueno, para ponerlo en algún lugar lo pusimos acá. Pero en realidad, el saldo de la cuenta bancaria lo pueden sacar el extracto y lo importante son todos los conceptos que ustedes tienen al final. Préstamos obtenidos, garantías otorgadas, plazo fijo, valor en custodia u otros datos de interés para la auditor. Las recaudaciones a depositar también vieron algunos prácticos. Yo simplemente le hice un resumen acá de lo que ustedes tienen que considerar. Cuando nosotros cobramos, el asiento de cobranza generalmente es recaudación depositaria de deudores por venta. Podemos registrar todas las recaudaciones en una sola cuenta. Todo esto es opción de la empresa, si no también puedo desglosar según el tipo de valor como está acá abajo. Lo puede desglosar acá en el asiento yo puse como que la empresa primero contabiliza en un gran globo la recaudación depositar y la cuenta de deudores por venta. ¿De dónde? ¿Cómo auditamos esto? Verificamos los ingresos con la sumatoria de recibo, conciliando y viendo o verificando o trabajando con el subdiario de cobranza. Muchas veces en la contabilidad no se transcribe recibo por recibo, sino que sino se hace un asiento de resumen. En ese caso, el subdiario de cobranza, habíamos dicho que tiene que tener todas las características de los libros rubricados y llevados en legal forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el libro diario va a tener solamente un asiento de resumen y el subdiario de cobranza va a servir de respaldo de ese subdiario. ¿Sí? O sea que las recaudaciones lo verificamos con el subdiario de cobranza o con la sumatoria de recibos, como ustedes quieran. Si esto tiene un globo, lo tendríamos que desglosar. Podemos sacar de recaudaciones depositarias ese globo y mandar a caja los pesos, a moneda extranjera los dólares, si es que alguien vino a pagar con ese elemento no tan deseado, pero que bueno, si alguien vino con dólares aceptaremos. Los valores a depositar, o a valor de depositar, o puede quedar en recaudación de depositar, que es lo que yo le puse acá, que sean los cheques al día. Podemos mandar cheques diferidos dentro del rubro caja y banco. Son todos aquellos cheques que pueden ser endosables, que la empresa le endosa y se convierte en efectivo ahí al toque. O cheques diferidos, pero dentro del rubro crédito, cuando son todos aquellos cheques que se van a cobrar al vencimiento, ya sea porque la empresa usualmente no endosa los cheques, sino que paga con cheque propio y los cheques los deposita, o porque no tiene proveedores para pagar con cheques. Entonces, ahí no tiene alternativa y bueno, va a tener que esperar hasta el vencimiento. Lo que hice es todo lo que hizo la empresa es que todo lo que había hecho como un globo lo desglosó. Acá podría haber hecho estos dos asientos en uno y podría haber hecho caja, moneda extranjera, valor depositar, cheque y cheque a deudores por venta.
la recaudación, el llevar así, la única ventaja que tiene también es que puede ir acumulando cuántos fueron las recaudaciones a depositar, resumen de cada una de las contabilidades. Son gustos, cada uno puede hacer como quiera, ¿sí? Los depósitos, una vez que tenemos las recaudaciones, después se deposita. La caja, se puede depositar la caja. Muchas veces, y las normas contables o las normas de control interno siempre dijeron, bueno, hay que depositar todo, ya sea la caja, los cheques, todo habría que depositar por una cuestión de integridad y saber. ¿Qué pasa? La cuestión impositiva muchas veces influyen en lo que es bueno. Entonces, como el depositar la caja, el depositar los pesos, me cobran impuestos y después tengo que sacar el fondo fijo y bueno, por ahí no lo deposito y lo voy utilizando la caja. Y eso, la incidencia del costo impositivo termina deteriorando el control interno de la empresa. Entonces, cuando deposito en el banco, se debito banco, caja, valores, cheque diferido. Todo esto, obviamente lo que hace la contabilidad, el auditor lo que tendría que verificar son comprobantes de depósito y la acreditación en el extracto bancario. Y al cierre del ejercicio, cuando ustedes hicieron el arqueo de recaudación y depositar, lo que hicieron es lo mismo que acá. Bueno, a ver, todo lo que está en la cuenta de recaudación y depositar, lo mando a cada uno de las cuentas. Lo mando a caja los pesos, a moneda extranjera los dólares, o los yuanes, no sé cómo se llaman los chinos, a valor a depositar, o lo dejo en recaudación y depositar, los cheques al día, mando a cheque diferido de caja y banco los endosables y mando a cobrar vencimiento. ¿Sí? Lo cual le daría prolijo. Quiere decir que acá de los procedimientos tenemos verificar ingresos con la sumatoria de recibos, verificar subdiario de cobranza, verificar los comprobantes de depósito y la acreditación en el extracto y el arqueo de las recaudaciones a depositar. Por último, con respecto a caja y banco, tenemos la moneda extranjera. La moneda extranjera es el asiento por excelencia de la compra. Cuando compro moneda extranjera, lo más común es que compre la moneda extranjera con un débito en el banco, con un cheque, con una caja o con lo que sea. Acá en este caso yo le puse como que compró dólares con una transferencia bancaria. Esto está hecho en general, no adaptado a todas las problemáticas que existen para comprar dólares, pero es así, digamos. ¿Sí? Es como que esto representaría como que me voy al banco, el banco me da los dólares y me debita de la cuenta el costo de los dólares. ¿Sí? Si no, si tengo plata, sería moneda extranjera a banco. Pero en definitiva, ya sea de la forma que compre, lo que tengo que hacer como auditor es verificar el comprobante con el comprobante de compra bancario o de la casa de cambio. Y obviamente la moneda extranjera se incorpora al costo. Al cierre del ejercicio, o al momento de la venta, digamos, si eso fuera anterior al cierre, lo que tengo que hacer es registrar la diferencia de cambio. Que si la diferencia de cambio es positiva, el asiento va a ser moneda extranjera y diferencia de cambio, y si la diferencia de cambio es negativa, va a ser diferencia de cambio moneda extranjera. ¿Cómo se obtiene la diferencia de cambio? Cotejando como la empresa. Esto es cálculo de la empresa. La empresa tiene que tomar la nueva cotización, comparar con el costo y registrar la diferencia. El auditor lo que hace son estos procedimientos que están en este recuadro y efectúa un arqueo de valor al cierre para verificar que la cantidad está bien. Eso yo creo que habíamos hablado en algún momento. Verificamos la evaluación del tipo de cambio comprador vigente al cierre, que podemos obtener de diario especializado, de la publicación de la FIP. En general, siempre le digo como los estados contables sirven de base para liquidar impuestos, uno ya toma la cotización de dólares y la cotización de los rodados, vamos a poner valores que tengan que poner de rodado, valores que tenga que poner de por ejemplo, títulos públicos, lo que sea, de un boletín que da la FIP, porque ¿para qué voy a tomar otro tipo de cambio y después tengo que hacer ajustes? Y generalmente uno ya va sacando de las publicaciones de la FIP, que sale un boletín con un montón de datos, y va tomando eso para hacer la contabilidad, que coincide con el valor de cotización del dólar del Banco Nación Argentino. Además, habíamos dicho que eso debe estar en el anexo y en la cuenta, en una nota hay que informar
cuál es la moneda extranjera, el tipo de cambio utilizado y el total en pesos, ¿sí? Bueno, en definitiva, de la compra al cierre, procedimiento de autoría es verificar el comprobante de compra, verificar que se incorpore el costo, efectuar el arqueo de valores y efectuar que se evalúe al tipo de cambio vigente. Ahí terminamos de auditar, caja y banco. ¿Se entendió? ¿Le es de utilidad? ¿Le sirve? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos de cuánto acá en la liga? Participantes. 51 participantes que pueden preguntar. Hola, Fabián. ¿Cómo ándale? ¿Todo bien? ¿Todo? Sí, todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿Muy básico mi asiento contable o no? Está práctico. Perfecto. Hoy estuve haciendo contabilidad, como se nota en la filmina. Bueno. Que no se pregunte nada, porque después cuando hacen en el examen parcial o en el final, ahí en esto que vos estabas explicando es donde meten la pata. Exactamente. Y como mucho de lo que te vamos a preguntar en el parcial van a estar referido a los rubros, era que yo quería repasar este tema de los rubros, porque bueno, por ahí cuando damos la parte teórica y la parte general, digamos, bueno, acá estoy aplicando algunos de los rubros. Vamos a ir avanzando. Esto en mi época, en mi buena época, daba un rubro por clase, digamos. Ahora como el cuatrimestre más comprimido y cada vez son más los temas que tenemos que ver en la auditoría, vamos a ir avanzando y vamos a ver el segundo rubro, que es crédito por venta. Que tampoco es muy complicado, porque en los créditos por venta, a ver si tengo por acá la definición, crédito por venta, son derechos a nuestro crédito general. Son derechos que el ente posee contra tercero para percibir suma de dinero u otros bienes o servicios. Con lo cual tiene que discriminarse el crédito por venta de los bienes y servicios de los otros créditos o los créditos que no tengan ese origen. Acá, en realidad yo le puse crédito por venta y creo que no puse el rubro otros créditos, me parece, pero que me voy a anotar acá como pendiente de que en el rubro otros créditos van a ir todos los créditos, los derechos que tenga la empresa, pero que no sean los originados en venta de bienes y servicios. En este rubro nos vamos a concentrar en créditos por venta. En el crédito por venta tenemos que verificar, por ejemplo, porque el crédito por venta se nutre, por así decirlo, de las ventas del ejercicio. O sea, ahora vamos a ver el asiento, cuando yo verifico la venta total del ejercicio, la contrapartida, una parte a lo mejor se cobró y otra parte va a ser los créditos por venta. Después, los créditos por venta se descargan de las cobranzas. Y las cobranzas es lo que nosotros vimos recién en recaudación a depositar. Ahí vemos ya cómo se empiezan a relacionar los rubros. Acá ya no es necesario revisar la cobranza, verificar de vuelta las cobranzas, pues en realidad la cobranza o lo verifico acá o lo verifico en recaudación a depositar. Pero lo importante es que no lo voy a verificar dos veces. Relacionado con las ventas suelen estar las comisiones sobre venta, sobre los créditos por venta o sobre las ventas en realidad, de lo cual podemos hacer pruebas globales. Esto está más vinculado a cuentas de resultados que al rubro crédito por venta. Y en crédito por venta podemos tener documento a cobrar. Recuerden, cuando el documento a cobrar es simplemente los deudores por venta generalmente son deudores comunes y cuando están garantizados con un documento, en ese caso se debita la cuenta deudores por venta y se acredita la cuenta de documento a cobrar. Con lo cual ustedes van a tener que analizar el ingreso del documento y cuando descuentan documento, tienen que saber, descuentan documento en el banco, descuentan documento en algún lugar, en alguna financiera, tendrán que saber que ese documento ya no está en poder de terceros, sino está descontado en el banco, con el cual el banco le adelantó la plata, le cobró un interés por el descuento y ustedes le entregaron el documento. Después el cliente levantará ese documento en el banco. Todo eso, obviamente, eso es contabilidad, introducción a la contabilidad, lo van a registrar como cuentas regularizadoras porque
la empresa mantiene, digamos, tiene la obligación subsidiaria de ir a pagar el préstamo, el documento, si es que el titular no lo pagó. Cuando vence el documento y el titular lo paga, desaparece de nuestra contabilidad, ¿sí? Aquellos documentos que no lo descontamos, podemos hacer un procedimiento que sea el arqueo de documentos a cobrar. Los documentos a cobrar, generalmente, como son a plazos, siempre tienen intereses a devengar, o sea que ustedes tendrían que hacer una planilla, una hoja de cálculo donde van a tener todos los intereses, van a tener todos los documentos, van a tener la fecha de origen, la fecha de vencimiento, el monto, y tendrán que calcular el interés que esté implícito en ese documento para analizar si está bien devengado. Los créditos por venta al cierre, de esto hemos hablado también en general. El procedimiento fundamental en los créditos por venta es la confirmación directa de saldo, y generalmente se habla de que aquellos saldos que no han sido contestados, sobre los saldos no contestados se realizan procedimientos alternativos. Cuando hablamos de procedimientos alternativos, estamos hablando de revisar la factura y remito. O sea, que un crédito va a ser crédito siempre y cuando la factura sea anterior al cierre, el remito sea anterior al cierre, la recepción de la mercadería sea anterior al cierre por parte del cliente. Ya tenemos cubierta la primera parte de que puede ser un crédito por venta. Pero además de eso, tengo que verificar que el pago de esa factura sea con posterioridad al cierre. O sea que tengo que verificar que el recibo emitido para cobrar ese crédito es posterior al corte de recibo que hice de la documentación. Acuérdense, hoy, por ejemplo, decíamos que el cheque sea anterior al corte. Bueno, en este caso tengo que verificar que el recibo sea posterior. ¿Por qué? Porque si el recibo es anterior, quiere decir que el crédito por venta no existía. La factura era anterior, el remito era anterior, recibió anterior, pero pagó anteriormente. Entonces, en ese caso no existía. Para que un crédito por venta sea crédito por venta, se tiene que dar todas esas condiciones. Generalmente se usa siempre circularización, procedimiento, pero vamos a suponer este procedimiento alternativo también podríamos decir es el procedimiento principal. Podríamos decir, no voy a hacer circularización y este procedimiento alternativo pasa a ser el procedimiento principal y reviso esto. Una empresa con poco movimiento, no es necesario, uno conoce el movimiento, sabe la cantidad de facturas que tiene que emitir, más o menos, conoce los clientes y probablemente lo puede hacer. ¿Cómo auditaría la cuenta crédito por venta? Entonces, sin una circularización, haciendo esto que acá se llama procedimiento alternativo. Recuerden siempre la factura anterior al cierre, el remito anterior al cierre, pero el recibido también antes del cierre y el cobro posterior al cierre. ¿Sí? Verifique que el cumplimiento de todas esas cuentas. Y siempre el tema de intereses, sobre todo en época de inflación, es importante considerar. Muchas veces lo que se hace son pruebas globales, digamos. Por ejemplo, vamos a hacer un caso muy sencillo. Yo tengo que el crédito por venta son 100.000 pesos y el vencimiento promedio es 30 días y el interés promedio que cobra la empresa es 10%. Bueno, hagan un cálculo global y calculen los intereses de forma global. ¿Sí? Después se puede hacer factura por factura, se puede registrar. Cuando en épocas de inflación y cuando los intereses son grandes, la contabilización es mucho más complicada que en épocas de estabilidad. Pero obviamente que los intereses y el cálculo de que los créditos por venta no tengan intereses implícitos es importante, por lo cual hay que detraer los intereses no devengados. Y por último, otra cuenta importante son las previsiones para cuentas dudosas, o sea, la previsión para incobrable. La previsión para incobrable, como habíamos dicho, es una estimación que realiza la empresa. La empresa tiene que decir cuáles son los créditos que calcula que van a ser incobrables y quiere previsionar. Lo que hace el auditor es verificar que la estimación que realiza la empresa sea razonable. Entonces, esto fue como dice Alejandra cuando
pregunta del parcial del lunes y uno dice, bueno, ¿cómo hago para verificar? Lo que nosotros pedimos un cierto orden, decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque yo puedo decir, por ejemplo, acá, vamos a cotejar con la documentación de respaldo, como por ejemplo el informe del abogado y cartas documento. Vamos a verificar que se cargó el ejercicio incobrable, vamos a verificar los recuperos. ¿Sí? Después solicitamos un listado de anticuación de deuda. Vamos a suponer que yo tengo 100.000 pesos, bueno, ¿qué antigüedad tienen? Y en la antigüedad hay un 10% de 30 días, un 20% de 60 días, y hay 5 clientes con mayores de un año. Bueno, la anticuación de las deudas, o de los deudas de los clientes o los créditos por venta, me da una orientación de cuál es la deuda. Verifico cuáles son los clientes previsionados, cuál es el correcto uso de la previsión. La palabra uso de la previsión es la que ustedes conocen. Baja por incobrable. ¿Cuál es la baja por qué la baja por incobrable? Porque en realidad la previsión registra la posibilidad, la posibilidad de que un cliente no pague, cuya probabilidad no es del 100%, o sea, es altamente probable que el cliente no pague. Si el cliente es seguro que no nos va a pagar, porque el cliente se le quemó la empresa, se fue a vivir a Brasil y no tiene ningún bien y no vale la pena, y ya decidimos que la empresa decidió que no vale la pena hacer juicio, eso no es una previsión para incobrable. Eso es una baja por incobrable. O sea que el asiento de va a ser deudor incobrable a deudores por venta. O sea, no va la previsión. La previsión va solamente lo que no se está seguro que se va a cobrar, pero sí que existe una alta probabilidad de cobro. Y este tema, que acá está al final, pero yo casi lo pondría al principio, es la revisión de los cobros posteriores. Yo le diría, ¿para qué van a hacer todo esto si en realidad, vamos a suponer, pasó un mes y yo saco el listado el estado de las cuentas de todas las facturas anteriores al cierre y veo que todas las cuentas se cobraron? ¿Para qué voy a hacer todo el resto? Obviamente que todo el resto no tiene sentido. O sea que yo empezaría por la revisión de cobros posteriores. O sea, empezaría por ver cuando voy a ponerme a analizar las cuentas, la previsión para cuenta dudosa, que realmente va a ser un poco más adelante, vamos a poner a los 2 meses del cierre, lo primero que voy a ver es qué es todo lo que se cobró. O sea, yo antes de hacer todo esto, digo, bueno, a ver, y de lo que no se cobró, recién empiezo a hacer todo el otro análisis. Son cuestión de gusto. Acá lo que yo puse, bueno, no siempre lo que uno pone así es el orden en el que ustedes tienen que hacer. Ustedes andan buscando el orden que a ustedes les sea útil. A ver, acá me parece que había alguna pregunta. Interés simple, interés compuesto. Mire, Cristian, si saben interés simple, nosotros ya somos felices. Ya no pedimos. Es muy raro que en esta materia, como se trata de autoría, nosotros analizamos la razonabilidad de lo que está. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, discutíamos horas para saber si el plazo fijo, el interés del plazo fijo se vengaba desde el día que se deposita hasta el día anterior que queda libre o hasta el vencimiento o del día siguiente al vencimiento hasta el día que queda. O sea, un día no va a morir nadie. Digamos. Tengo que tener un plazo fijo de 10.000 millones de dólares para que el día sea significativo. Entonces, después de tantos años de hacer auditoría, nosotros vamos a lo significativo. ¿Sí? Es más, yo le diría que interés simple, interés compuesto, salvo una empresa muy grande y salvo una financiera, que ahí sí le va a cambiar la historia, en una empresa comercial, una pyme misionera, y la verdad que no creo que le cambie mucho, pero bueno. Bueno, y acá yo le puse algunos asientos que son más o menos los típicos de deudores por venta, que los deudores por venta en realidad se alimentan de las ventas.
¿sí? Entonces, generalmente el asiento es deudores por venta. Si tiene bonificaciones, iría bonificaciones, que no en una cuenta de gastos, sino en una cuenta regularizadora de venta e IVA débito fiscal. Y usted me pregunta, ¿y por qué usa bonificaciones? Y porque se me dio la gana nomás, porque en realidad, si a usted la bonificación esta no le brinda ninguna utilidad, venta menos la bonificación y hace el asiento por el importe neto. La verdad que esto, como cuando las bonificaciones están en el mismo comprobante, casi uno ni se da cuenta. ¿De qué depende esto? De las ganas que ustedes tengan de registrar y de la información que ustedes quieran obtener de la contabilidad. Como en general, todas las informaciones de bonificaciones, descuentos, etcétera, etcétera, uno generalmente la obtiene de los libros o de la información del módulo ventas de los distintos sistemas de gestión. Es raro que en la contabilidad uno use muchas cuentas, digamos, ¿sí? Cuando más simple, mejor. Pero bueno, eso a usted le interesa, a la empresa en este caso, se ve que le interesaba saber cuáles las bonificaciones que otorgaba y acá abrió una cuenta. En definitiva, en el estado contable de presentación, venta menos bonificaciones va neto, ¿sí? Al usuario del estado contable no le interesa cuánto bonificar. Este asiento, que puede ser un asiento de resumen mensual, al igual que las cobranzas, y les digo que si tenemos, o vamos a suponer EMSA tiene libro IVA a venta, toda la empresa tiene IVA a venta, pero si yo tengo 10 facturas, lo más probable es que traspase las 10 facturas una por una a la contabilidad. Pero si yo tengo 35.000 facturas y la contabilidad va a ser muy engorrosa, entonces en la contabilidad pasan a asientos resumen, al igual que la cobranza. En ese caso, y en el caso de IVA a venta siempre se da por una cuestión legal, por una cuestión impositiva. El libro IVA a venta tiene las características de un libro rubricado llevado en legal forma. Entonces, lo que yo tengo que comparar es que en este asiento es comparar con la información del libro IVA a venta y verificar que se registren los valores contados, ¿sí? Para que de esa manera las ventas no tengan intereses implícitos. Ese tema, que en mi época de estudiante era, nosotros empezamos en la resolución, la 6 salió cuando creo que yo estaba en tercer año, por lo tanto, estado contable le dimos mucho de ajuste por inflación, era todo el tema. Usted le agarró medio también a mitad de camino, digamos, porque le agarró casi al final de la carrera el tema del ajuste por inflación. Pero bueno, recuerden en épocas inflacionarias que siempre se tiene que registrar a valores contados. En época de estabilidad se registra a valores contados, pero realmente si tiene un interés o algún concepto puede ser mínimo. Después cuando se cobra, la descarga de deudores por venta va a ser por las cobranzas. Y eso ya lo expliqué en recaudaciones depositarias. Cuando haya descuento de venta, también los descuentos de venta son menos ventas, también hay que registrar. Y después yo le puse acá dos temas que son las devoluciones y bonificaciones. Cuando, digamos, conceptualmente es que se consideran ventas todas aquellas ventas que quedaron firmes. Si yo entrego una mercadería el día 15 de diciembre y cumple la condición, la factura es antes del cierre, el remito antes del cierre, el recibido antes del cierre, pero me devuelve el 15 de enero, esa devolución corresponde al ejercicio auditado. No hay venta, digamos, o sea, la venta no quedó perfeccionada. La venta queda perfeccionada cuando se cumple el plazo de devolución y la devolución no se realizó. Entonces, si yo tengo 30 días para devolver, vendí el 15 de enero, el 15 de diciembre, el 16 de enero, por más que todavía no pagó, esa venta quedó firme, porque ya no tiene plazo para devolver, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy importante, porque yo podría hacer, vamos a suponer, una forma sencilla. O sea, no es importante que ustedes, por ejemplo, registren la devolución de una venta. Ustedes tienen 25.000 ventas, o la empresa tiene 25.000 ventas, y bueno, cada tanto le devuelven algo, pero registran, le diría, por lo percibido. Le quedó la venta en diciembre y la devolución en enero. Fíjense, para darse cuenta el tema, como te digo, importante, ustedes tienen una sola venta durante el ejercicio. Entonces hicieron deudores por venta, 100 pesos. O sea que en enero no tiene costo porque ustedes sacaron
tenían una mercadería de 10 pesos, el costo de la mercadería era de 10 pesos. Vendieron 100, costó 10, ganaron 90. El segundo ejercicio le devuelven. O sea que van a tener ventas menos 100 y van a ganar, van a tener venta menos 100. O sea, no puede ser que en un ejercicio vendieron 100 y en el otro ejercicio vendieron menos 100. En realidad la venta del ejercicio 1 es 0 y la venta del ejercicio 2 es 0. ¿Sí? Entonces, eso sería un tema sin importancia si fuera uno de cada tanto. Pero vamos a poner una empresa, dice, mirá, tengo que pedir el préstamo y la verdad que está medio flojo en nuestros resultados. ¿Yo qué hago? Registro un montón emito un montón de facturas, hago como que se entregaron las mercaderías, emito los remitos, separo la mercadería como que voy a entregar en esos días y obtengo una ganancia. Y al otro mes emito todo nota de crédito y anulo la venta. Y vuelvo a traer a incorporar la mercadería. De hecho, lo que estoy haciendo es una maniobra para inflar mis resultados. Entonces, este tema, que parece el análisis de la nota de crédito por devolución o bonificación del ejercicio, sobre todo por devoluciones, es un tema importante. ¿Sí? Las bonificaciones, cuando emite una nota de crédito durante el ejercicio por una bonificación, también lo tienen que registrar, baja los deudores por venta porque le bonifiquen. Muchas veces, o la mayoría de veces, las bonificaciones están en el mismo comprobante de venta, por lo tanto no hay que hacer nota de crédito. Pero hay muchas bonificaciones que no se hacen por una compra puntual, sino por una acumulación de compras. Es como los puntos de la tarjeta. Entonces, por ejemplo, te digo, bueno, yo no te doy una bonificación por cada compra, pero si en el periodo de 3 meses vos acumulaste 600.000 pesos de compra, yo te emito una nota de crédito por 20.000 pesos. ¿Sí? A eso se refiere la nota de crédito por bonificación. Entonces, durante el ejercicio vamos a tener un montón de notas de crédito por bonificación. O sea que la bonificación no siempre está vinculada a cada compra, a cada venta en particular. El problema pasa cuando la acumulación de la bonificación está ganada por la mitad, por mitades, digamos. Vamos a suponer que la empresa le diga que le va a regalar un crucero alrededor del mundo al cliente que acumule 60.000 unidades compradas en 6 meses. Y larga la promoción en septiembre, octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. El 31 de marzo suma los 6 meses y entrega la bonificación. Pero ¿qué pasa? En diciembre cierra el ejercicio. Entonces yo debería hacer una previsión para la bonificación que yo estimo que se van a cumplir. ¿Sí? Por eso ustedes podrían llegar a encontrarse con cuentas previsiones para bonificación. Si no, si la bonificación ya está entregada, no es una previsión, sino es una bonificación. Ya es bonificación de deudores por venta. Si la devolución ya está materializada, es devolución de deudores por venta, no es previsión. ¿Y por qué existe la cuenta previsión para devoluciones? Porque si el periodo de devolución va más allá del periodo que ustedes determinan, ustedes tendrían que hacer un cálculo, que ustedes terminen la auditoría, ustedes tendrían que hacer cálculo. Vamos a suponer que la devolución del producto es 4 meses. Las ventas de diciembre tienen para devolver enero, febrero, marzo, abril. Yo no puedo esperar hasta el mes de abril para emitir los estados contables. Los estados contables voy a meter en febrero. Entonces yo tengo que hacer una previsión de decir, bueno, de esas ventas de diciembre, ¿cuántas me van a devolver? Y bueno, históricamente el 2%. Bueno, hago una previsión para devolución del 2%. Las devoluciones de enero y febrero prácticamente ustedes lo van a saber, lo van a tener que determinar en la de enero y marzo. Quiere decir que como todo esto que hace la empresa, nosotros como auditores vamos a hacer, comparar la información con el libro IVA-venta, vamos a verificar que se registran valores contados, vamos a verificar en recaudaciones registrar las cobranzas, vamos a analizar la nota de crédito por devoluciones del ejercicio y la nota de crédito por bonificación del ejercicio, y a su vez vamos a analizar
conceptualmente, vamos a hacer una revisión conceptual y decir, bueno, a ver, qué bonificaciones y qué devoluciones pueden quedar pendientes registradas. Cuando reviso operaciones posteriores, si yo reviso todas las notas de crédito posteriores que correspondan a bonificaciones o devoluciones por venta realizada en el ejercicio anterior, ya tengo un importe que puedo descontar de los deudores por venta. Y aquellas que todavía me van a quedar pendientes, voy a hacer una previsión, voy a verificar que la empresa ya constituye la previsión para bonificación. ¿Sí? Esto es también otro de los cálculos que realiza la empresa de verificación. ¿Sí? Quiere decir que era muy sencillo el tema de la verificación de deudores por venta. Acá están charlando, pero a ver que me perdí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Ya vimos deudores por venta y vimos Cristian, el único que habla, ¿el otro 50 no tienen chat o...? ...51 alumnos, fíjense, de los que hablaron hoy, hay 2 alumnos que hablaron. A ver, Natalia saludó, David Esquivel, Lorena dijo buenas noches, después los Cristian, después Sisi, cerramos. No, Cristian, no. Bueno. No tengan problema en preguntar. El último rubro que vamos a ver hoy, así mañana nos queda 1 horita hasta la hora del partido, que la de mañana no se pierdan la horita del partido, antes del partido, porque así después vemos tranquilo el partido. Mañana vamos a ver bienes de cambio, que es muy interesante y es el núcleo central. Y hoy, para terminar, vamos a ver inversiones transitorias, o inversiones en general, porque en realidad después algunas pueden terminar en inversiones transitorias o algunos pueden terminar en inversiones permanentes, que son aquellas que realiza la empresa con ánimo de obtener un lucro. Recuerden que, por ejemplo, si usted compra moneda extranjera, no están teniendo, el ánimo no es obtener un lucro porque usted no gana un interés en moneda extranjera. Lo que ustedes están tratando es de protegerse contra la inflación, que es una cosa distinta. Las inversiones, acá yo puse algunos ejemplos, podría ser en acciones o títulos públicos. A la pucha, ¿qué le pasará? En acciones o títulos públicos, en documentos a cobrar o en depósito a plazo fijo. Este documento a cobrar que puse ahí, tengo mis dudas porque puede que realmente, si estamos hablando de una empresa comercial o estamos hablando, no debería poder prestar plata, porque pareciera como que tuviera una mesa de dinero ahí en la empresa. Pero bueno, vamos a suponer que a alguien le prestó algo de plata, podría encontrar ese documento a cobrar. Pero es raro que una empresa que no se dedique, no sea entidad financiera, tenga documento a cobrar. Pero bueno, si tuviera, tendría que hacer un arqueo de documentos y recalcular los intereses, casi le iría parecido a lo que vimos en documento a cobrar por originado en las ventas, solo que acá en vez de estar originado en las ventas, está originado en el préstamo de plata. Vuelvo a insistir, medio raro, pero se podría dar. La otra cosa que podría hacer la empresa es realmente comprar acciones o comprar títulos públicos, que muchas veces las acciones las acciones tienen cotización y los títulos públicos generalmente representan acciones de valor inmobiliario de fácil realización, que son aquellos que se evalúan y por lo tanto, mejor dicho, se evalúan al valor neto de realización, ¿sí? Que es el valor de cotización menos los gastos directos de la empresa. Las acciones que tengan o no cotización, pero que nosotros la empresa ejerza el control de la influencia o influencia significativa, son inversiones en sociedades controladas o vinculadas y generalmente se aplica el BPP. Y si el título público se va a mantener a largo plazo, por más que tenga cotización, en realidad se utiliza el sistema del costo amortizado. O sea, ¿por qué? Porque la empresa puede
que de hecho muchas empresas tienen títulos públicos, pero no para venderlos, sino para ir cobrando los cupones de amortización, donde ir cobrando los intereses y los cupones de amortización del título. Y de hecho, la mayoría de los títulos públicos argentinos son a larguísimo plazo, no a largo plazo, sino a larguísimo plazo, por lo tanto no serían inversiones corrientes, sino estarían inversiones no corrientes. Quiere decir que en inversiones no corrientes, además de las acciones en BPP, muchas veces van a encontrar títulos públicos que probablemente tenga cotización en bolsa, pero que la empresa lo va a mantener hasta el vencimiento o por lo menos lo va a mantener por un tiempo prolongado. Con lo cual, en ese caso, ustedes lo que se van a tener que documentar es del acta de directorio o de qué reunión se decidió mantener, se decidió esa conducta. Y por supuesto, reiterarlo en la carta de gerencia para saber de que eso efectivamente sea así. Y también puede tener depósito a plazo fijo. Y mientras leía esta filmina, realmente me agarró un viejazo, porque el arqueo certificado, que yo lo realicé en mi época de auditor, no existe, porque ahora justo ahí había quedado un saldito y se me ocurrió hacer un plazo fijo, y la verdad que es todo virtual, no existe usted, creo que voy a tener que borrar, porque si ustedes van y dicen voy a hacer un arqueo certificado, casi le diría que se le van a reír en la cara, porque no existe el certificado físico. Está bien, lo puede imprimir y está, pero en realidad si usted quiere saber cuáles son los certificados que la empresa tiene en el Banco Macro, ustedes entran a la página del Macro o del Nación o el que sea, dice plazo fijo, constituyen el plazo fijo la empresa constituye el plazo fijo por la página del banco, y después dice historial, plazo fijo vigente, dice tasa, dice todo, o sea que está todo en la digital. No hay un arqueo en el sentido de que había antes que nos entregaban un papelito que era muy parecido al cheque. Uy, me siento de la prehistoria hablando de esto, pero bueno, era así, era parecido al cheque, y uno hacía un certificado, un arqueo de esos certificados, ¿sí? Hoy es una impresión de computadora y además tenés el detalle en la página, ¿sí? También, obviamente, que va en esa confirmación de tercero que ustedes mandaron a la entidad financiera, van a encontrar el plazo fijo. Y tienen que recalcular los intereses de vengado. En las inversiones, las altas hay que controlar con la documentación de respaldo, circular al ente de custodia en el caso de las acciones, por ejemplo, después circularizar al agente de bolsa. De hecho, los agentes de bolsa mandan trimestral o cuatrimestralmente, creo que trimestralmente, la composición de su cartera de inversión, ¿sí? Y generalmente siempre coincide, salvo que justo sea un mes, suele coincidir con el cierre del ejercicio, digamos. Si cierra el 31 de diciembre, seguro coincide, digamos. No le va a coincidir en el caso de que la empresa que ustedes estén auditando cierre ejercicio el 31 de julio. Bueno, ahí sonaron. Pero si cierra 30 de junio, septiembre, diciembre o marzo, seguramente va a coincidir. Después verificamos la existencia y la medición, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente. Analizamos hechos posteriores para detectar dividendos e intereses de vengado. Y verificamos la adecuada disposición en corriente y no corriente, teniendo en cuenta eso que yo les decía que un título público puede ser corriente o no corriente, depende de cuál es la intención de la empresa. Y verificar que no se incluyen entre el rubro de inversiones los bienes inmuebles que antes iban a inversiones permanentes y ahora se van a un rubro distinto que se llama propiedades de inversión. No, los derechos de autor van en activo intangible, que vamos a ver también en próximas clases. Y acá yo le hice un resumencito de la cuenta también para el plazo fijo. Hay dos formas de registrar el plazo fijo. La empresa decide cuál va a registrar y las dos dan exactamente el mismo resultado. En una, yo registro el monto, plazo fijo 120 a banco 100, interés a vengar 20, que es regularizador del plazo fijo. Y al cierre del ejercicio, vamos a suponer que este era un plazo fijo hecho en diciembre, por 2 meses, digamos, hecho el 1 de diciembre por 2 meses. Al cierre del ejercicio,
puse interés a devengar y devengué 10 pesos de resultado positivo. Si esto yo lo tuviera que poner en los estados contables, el plazo fijo sería 110 y los intereses devengados serían 10. La otra forma de registrar, en vez de registrar por el monto, registro por el capital. ¿Cuánto puse acá de plazo fijo? 100, porque en realidad 120 voy a cobrar al final. Hago plazo fijo a banco, 100, y al cierre del ejercicio devengo los 10 pesos, o sea, aumento el plazo fijo y devengo los 10. Y en este yo tengo que exponer en los estados contables, está empacado hoy mi mouse. Si en este yo tengo que exponer el plazo fijo sería 110 y el resultado 10. ¿Qué quiere decir eso? Que haga esto o haga esto es exactamente lo mismo. Eso depende del gusto de la empresa y de la información que quiera obtener la empresa. Lo que a mí me parece importante saber es que la exposición en los estados contables del plazo fijo en los dos casos es 110. No le interesa a un usuario los estados contables saber que el plazo fijo, el valor nominal es 120, pero que tienen intereses no devengados 10 pesos, por lo cual el plazo fijo es 110. No, al usuario le interesa que el plazo fijo es 110, digamos, es lo que tenemos marcado. Las cuentas de interés a devengar, no devengado, pendiente de devengar, todo eso son cuentas, cuentas de técnica de registración contable que a los usuarios de los estados contables no le interesa. ¿Sí? Uno debería exponer por el valor real, que en este caso son 110 pesos. Cualquiera sea el método, habíamos dicho que los procedimientos es verificar con el certificado, ya sea si tiene alguno emitido o el que salga de la página del banco donde tiene el plazo fijo, verificar la planilla de devengamiento de interés. Acá en este caso era sencillo porque era un plazo fijo y yo le hice bien. En la época que todavía no llegamos a eso, pero en algún momento vamos a llegar, en la época que yo era auditor existían los plazos fijos a 7 días y había una empresa en la que nosotros trabajamos que tenía 300 plazos fijos. O sea que era un poco más complejo que hacer esto, porque encima eran 300 plazos fijos a 7 días. Era una linda planilla. Y la otra es hacer un arqueo al cierre o, en su defecto, sacar el listado del banco de los plazos fijos vigentes. Y el tema de las acciones, le hice un resumen acá para no complicarle tanto, es que cuando compramos acciones, las acciones se incorporan al costo. Yo compro acciones, el asiento típico va a ser acciones a banco. Entonces acá lo que tengo que comprobar es, bueno, qué documentación de respaldo existe y verificar que se incorpora al costo. Al cierre del ejercicio, yo tengo que analizar de qué tipo de acciones estoy hablando. Si es acciones con cotización, que la empresa compra para comprar y vender y ganar plata con esa venta, digamos, la empresa compra con la intención de vender en el momento que la cotización sea buena, esas acciones son de fácil venta, pues son de fácil realización, porque tienen cotización, van al valor neto de realización, que es la cotización menos los gastos directamente. Quiere decir que la diferencia entre el valor neto de realización al cierre y el costo van en una cuenta, vamos a suponer que es positivo, va en un asiento que sería acciones a diferencia de cotización. Lo que ustedes tendrían que verificar como auditores es que la empresa haga bien el cálculo. Entonces, en este caso, aplicarían lo que dijimos en líneas generales, recómputos matemáticos más verificación de cotización. Y obviamente la acción bajó, el asiento sería al revés, sería diferencia de cotización a acción. El otro caso es que en realidad las acciones, tenga cotización o no tenga cotización, la empresa tiene control e influencia significativa. En ese caso, tendría que valorar el BPP, etcétera, etcétera. En ese caso no interesa el valor de cotización, sino interesa el porcentaje de las acciones, el porcentaje de participación de la empresa sobre el patrimonio neto de la emisora. Entonces, calculo el porcentaje de emisión, calculo el porcentaje de participación, vamos a suponer el 50%, da
100 pesos y yo compré a 50 pesos, quiere decir que la empresa ganó 50 pesos. En ese caso va acciones a resultado por tenencia e inversiones permanentes. Acá el procedimiento es la verificación de la correcta aplicación del valor patrimonial proporcional establecido en las resoluciones técnicas vigentes. Esto, por supuesto, es mucho más complejo que este asiento sencillo que yo le hice, porque tendría que verificar la eliminación de las operaciones entre las partes, verificar un montón. Yo le estoy haciendo acá muy sencillo, que ustedes compraron a 100 pesos y el porcentaje al cierre es 150, bueno, ganaron 50. Por supuesto que eso en la aplicación del BPP tiene mucho más complejidad. Y el resto de las acciones que ustedes que la empresa compra y no tiene cotización ni control ni influencia significativa, se registran por el método del dividendo, digamos, lo que era el viejo método del costo, de costo y dividendo, no me acuerdo cómo se llamaba. Que en realidad los dividendos en efectivo son ganancias. O sea, yo compré a 100 pesos y vamos a suponer que había distribuido utilidad de todo, comprar 100 pesos, al cierre del otro ejercicio me dan 50 pesos y esos 50 pesos es mi ganancia. Es dividendo a cobrar a resultado de inversión. Cuando cobre, se la caja a dividendo a cobrar. Si me dan un dividendo en efectivo, pero que corresponde a la distribución de resultados anteriores a la compra, quiere decir que yo al cierre de ejercicio yo pagué 150. ¿Pero por qué pagué 150? Porque yo ya sabía que me iban a dar 50 pesos en efectivo, de dividendo en efectivo. Entonces, en ese caso, el dividendo a cobrar reduce el valor de la acción, porque al cobrar los 50, se reduce obviamente el valor de la empresa. En ese caso, el asiento es dividendo a cobrar acción. Y cuando me dan dividendo en acciones, lo que hacen es distribuir el mismo patrimonio neto en más papelitos. Eso en el sistema de costo más dividendo no tiene registración alguna. Ustedes, como auditores, lo que tienen que hacer es verificar que la empresa utilice el método de evaluación correcto y aplique ese método según el tipo de acciones que corresponde. Bueno, ahí vimos crédito por venta, inversiones y caja de banco. ¿Estamos? 121 a 37, creo que hemos hecho bastante bien. No sé si se entendió, si le es útil. ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. Bueno. Yo le voy ahora mañana cuando terminemos el tema del activo, yo le voy a levantar la filmina porque todo este material de los asientos y todo eso no está en el material. Así que cuando terminemos del activo, le levanto. Me falta, de ahí se viene de cambio, viene de uso. No, está todo. Así que calculo que mañana le voy a levantar la filmina para que ustedes tengan disponible. ¿Sí? Mañana, creo que en una hora, como todo el país somos un país futbolero, como yo siempre digo, nadie se concentra en una clase, y menos una clase virtual si juega Argentina. Yo creo que entre las 8 y las 9, tranquilamente podemos ver bien qué cambio para ir terminando. Y la semana que viene vemos bienes de uso y activos intangibles, y ahí ya vamos a tener más todas las preguntas que ustedes tengan para realizar. ¿Estamos? Bueno. Ale, ¿todo bien? Sí, acá estoy, Fabián. Entonces, ¿va a haber clase hasta qué hora mañana? Hasta 20:50, dice nomás, porque claro, después hay 10 minutos entre que tenemos que prender el fuego. Sí, la idea de mañana es contestar algunas preguntas si tiene, y yo creo que en una hora podemos avanzar bastante en el tema de bienes de cambio, ya para que no nos quede tantas, además para que ya le dé el fin de semana como para ir avanzando en ese rubro. Pero el partido, Flori ayer dijo que el partido comenzaba a las 8. Yo no tengo ni idea. Porque... Yo pensé que era a las 8 también, pero leí bien y a las 9. Así que... bueno. Que gracias a Dios, como no tenemos que venir del campo, vamos a tener... Bueno, espero que les sea útil el tema de los asientos. Traté de simplificar algunos asientos, pero la idea es que ustedes
sepan que esos asientos, cómo la empresa va registrando y cómo uno debería ir auditando. Así que bueno, nos vemos mañana entonces, si Dios quiere. Bueno. Hasta luego, chao Ale, nos vemos mañana. Chao, listo. Chao, 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 gente.